Para la revisión del día de hoy utilizamos la bibliografía, el libro de Alegría de leer el electrocardiograma, el libro de arritmias, el libro de simología médica de Argente. Utilizamos la última guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología que salió en el 2020, el artículo de fibrilación atrial del New England Journal of Medicine. Y en cuanto para los tratamientos de anticoagulantes, utilizamos estos dos artículos de la Asociación Europea y este artículo con respecto a los anticoagulantes de la vitamina K. En el contenido de esta presentación vamos a ver la definición de la fibrilación auricular, la epidemiología, la fisiopatología, las características que van a ser en 4 dominios de las 4S que vamos a entender más adelante. Vamos a mirar cómo se va a confirmar esta fibrilación auricular y vamos a ver unos electrocardiogramas para diagnosticarla. Y en el tratamiento lo dividimos entre agudo y crónico, pues para mejorar la comprensión del mismo. Entonces, antes de comenzar, ¿por qué es tan importante este tema? Hay que hacer una introducción sabiendo que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el mundo y representa una carga significativa a nivel mundial. Para los pacientes, médicos, sistema de salud, es importante causa de un evento cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca y de por sí esta fibrilación auricular puede alterar la actividad del ventrículo izquierdo y causar un deterioro cognitivo, ya que van a ser pacientes microtrombolizados a causa de la éstasis supraventricular que se va a presentar por una contracción ineficiente del atrio que vamos a entender más adelante. En cuanto a la definición, es una taquiarritmia supraventricular con una activación eléctrica atrial descoordinada, causando una contracción atrial inefectiva. En esta, los atrios se activan y se contraen de forma desorganizada, de manera irregular y poco eficaz, lo que provoca que los latidos del corazón y del ventrículo y la palpación del pulso vayan a ser irregulares, provocando una pérdida de la efectividad hemodinámica del corazón y disminución del gasto cardíaco. Entonces, básicamente acá lo que estamos viendo en la imagen, acá estamos viendo cómo es la conducción normal del corazón que empieza por el nodo sinusal y en caso de la fibrilación auricular lo que va a hacer es que se van a generar unos distintos focos ectópicos que van a hacer que hayan esos pulsos irregulares. En las características electrocardiográficas que vamos a observar en esta patología, vamos a ver unos intervalos RR irregularmente irregular, ausencia de la onda P y activación atrial irregular. Que es importante que tengan en cuenta acá, cuando estoy diciendo irregularmente irregular, bueno, podemos ver dos términos. Si yo estoy viendo un electrocardiograma que está 2:1, es decir, digamos que presenta, perdón el dibujo, pero básicamente, esperen, perdón. Tenemos un electrocardiograma que puede mostrar, digamos, esta actividad. 2, 1, y puede volver a presentar la actividad. 2, 1, 2, 1. ¿Qué estamos viendo acá? Que este es una característica de unos intervalos irregularmente regular. Pero cuando les estoy hablando irregularmente irregular, es que no va a haber una característica o un patrón de seguimiento, donde podemos presentar 2:1, 3:1 y distintos patrones. Vamos a ver la ausencia de la onda P y la activación atrial irregular. Y en cuanto a la clínica, vamos a encontrar pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Pero es muy importante que para el diagnóstico de tenemos que tener una duración mínima del traslado para establecer el diagnóstico mayor a 30 segundos en un electrocardiograma de 12 derivaciones. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el mundo y dependiendo de dónde se vive y de los factores de riesgo individuales, la prevalencia puede variar. Por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia es altísima, siendo más de 900 casos por 100.000 habitantes, pero en África son menos de 600 casos por 100.000 habitantes. En estos términos, la prevalencia mundial estimada es de aproximadamente 0.4% y hasta el 2.5% en mayores de 60 años. En el ámbito nacional se dispone de pocos estudios respecto a la prevalencia de la fibrilación auricular. En un estudio realizado con electrocardiogramas en el Hospital Universitario San Ignacio, se encontró una prevalencia ajustada de 3.6% en pacientes mayores de 60 años,
No obstante, la incidencia y la prevalencia de la fibrilación auricular ha venido en aumento en los últimos años. Esto como resultado del incremento de la expectativa de vida, también del aumento de las enfermedades cardiovasculares y del aumento también de los factores de riesgo asociados, como lo es la hipertensión arterial. En cuanto a las causas, la fibrilación auricular puede tener una gran variedad, como lo son las causas cardíacas, entre las que tenemos las enfermedades de arterias coronarias, el infarto agudo de miocardio, la falla cardíaca y demás. O también las no cardíacas, como intoxicación por medicamentos o por drogas ilícitas, el col pulmonale y pues la neumonía. Como vemos, tenemos una alta gama de enfermedades que nos pueden generar una fibrilación auricular, por lo que es de suma importancia identificar la causa para así tener un tratamiento adecuado. Como mencionamos previamente, la prevalencia de la arritmia está determinada por diferentes factores. Entre los principales vamos a tener la edad avanzada, factores genéticos que nos predisponen a la enfermedad, ser del sexo masculino y la etnia, que en este caso es ser no caucásico. A su vez, si la persona presenta alguna de estas comorbilidades, como la enfermedad de arterias coronarias, enfermedad renal crónica, fumar, obesidad o la hipertensión, pues las probabilidades de tener una fibrilación auricular van a ser aún más altas, por lo que va a ser importante no solo impactar sobre la arritmia en sí, sino también en todos los factores que van a influenciar en el paciente. En cuanto a la fisiopatología de la fibrilación auricular, recordemos que el corazón trabaja como un sinsitio. Entonces tenemos el sinsitio atrial y tenemos el sinsitio ventricular, que lo que va a hacer es que se contraiga en momentos distintos que me van a permitir un efectivo gasto cardíaco y un ritmo coordinado. Entonces, si el atrio no me está funcionando como sinsitio, es cuando nos genera esta serie de alteraciones que me pueden desencadenar en síntomas fatales si no se hace un manejo adecuado oportuno. Básicamente la fisiopatología la podemos resumir en que hay unos impulsos atriales caóticos que me van a generar una contracción no efectiva, que pasarán al nodo atrioventricular y que este me generará una respuesta ya sea rápida o lenta dependiendo de varios factores del nodo atrioventricular causando este ritmo irregular que evidenciamos en los complejos QRS. Una de las cosas más importantes en esto es la formación de coágulos y émbolos debido a la éstasis en el atrio. Esto hace que la sangre no circule de manera adecuada. Entonces, más o menos el 20% de la sangre que iba a pasar a los ventrículos se quedará estancada y acá es donde presentaremos otra implicación y es que ya no tendremos ese 20% de flujo que le llega a los ventrículos, que es la apatía atrial. Recordemos que los ventrículos empiezan a llenarse en el comienzo por un flujo pasivo de sangre y es cuando perdón, tuve un problema de internet. ¿Me escuchan bien? Y ahí se escucha. Ahora sí. Perdón. Bueno, y acá es donde presentaremos otra implicación, y es que cuando no tenemos ese 20% de flujo que le llega a los ventrículos, que es la denominada patria atrial, pues me va a presentar que acá se queden en los atrios, pues sangre que me va a formar esos trombos. Esto es importante porque cuando tengo un corazón que no se contrae de manera adecuada, la sangre se va a comenzar a estancar y esto me va a generar fenómenos embólicos si se me genera un trombo que pasa al ventrículo y luego salga la circulación sistémica por la aorta. Para recordar en condiciones normales, el nodo sinusal va a ser el marcapasos dominante del corazón que me va a enviar esos impulsos al atrio causando su contracción en patrones sincrónicos representados por la onda P. Este impulso va a llegar al nodo atrioventricular que conduce el impulso lentamente y después rápidamente por todo el haz de His. Y esto hace la contracción de los ventrículos representados en el complejo QRS. Ya viendo esto y viendo las condiciones normales, podemos determinar que la fibrilación auricular es el resultado de un desencadenante inicial que va a ser un foco ectópico disparando rápidamente, formando circuitos de reentrada localizados en el miocardio atrial.
Los focos ectópicos son células marcapasos que van a iniciar esos impulsos localizados en otro punto que no va a ser el sistema de conducción normal, es decir, el nodo sinoauricular, y la mayor parte de estos focos ectópicos van a ocurrir en el atrio izquierdo, dentro de las venas pulmonares, en el 80%, y menos común en el atrio derecho, cerca de la vena cava superior e inferior. Entonces, este foco ectópico lo que va a hacer es generarme impulsos rápidos al nodo atrioventricular y se cancelarán todos esos impulsos normales generados y por lo tanto este nodo AB escogerá impulsos irregulares que terminarán en un ritmo descoordinado. En la fibrilación auricular, estos circuitos de reentrada me van a variar la conductibilidad y la excitabilidad. Y entonces uno de esos cambios morfológicos que vamos a ver son las alteraciones estructurales, como pueden ser fibrosis en los atrios, remodelado estructural, disociación eléctrica entre las haces musculares, que me van a dar esos cambios que tienen propiedades de conducción. Y esto me va a favorecer el fenómeno de reentrada y la perpetuación de la arritmia. En condiciones anormales, el miocardio tiene un atípico periodo refractario corto y significa que puede descansar y puede resucitarse rápidamente, mientras que en la conducción normal del miocardio tiene un largo periodo refractario que requiere un largo tiempo antes de comenzar esa actividad. No sé si alguno recuerda en el ventrículo el periodo refractario normal de cuántos segundos es. Bueno, en el ventrículo ese periodo refractario normal es de 0.25 a 0.30 segundos, que es el tiempo de duración de ese potencial de acción. Y el periodo refractario auricular es mucho más corto que el de los ventrículos, que va a ser aproximadamente unos 0.15, 0.16 segundos. Entonces, cuando otra señal del impulso llega al área de conducción lenta, esta va a ser reexcitada por otra fibra del miocardio circulante normal que me puede desencadenar estos circuitos de reentrada. En conclusiones acá, el nodo atrioventricular no solo no va a ir a la misma velocidad, sino que cuando él se convierte en el marcapasos del corazón, va a ir a un ritmo más disminuido y a su vez no va a ser capaz de captar todos los impulsos que recibe por el periodo refractario. Por eso es que solo lleva uno de los impulsos y por eso es que se ve en el flóter 2-1, 3-2, que representa más o menos que un impulso sí lo alcanza a coger y otro impulso no lo alcanza a coger. En la fibrilación auricular permanente, la restauración del ritmo sinusal es casi nula, ya que se debe a la conducción progresiva y la remodelación continua anatómica en las aurículas y en sí mismo inducir a esa conducción eléctrica y a cambios anatómicos que me aumentarán ese número de focos ectópicos y los circuitos de reentrada. Por lo tanto, me va a aumentar el riesgo de desencadenar y mantener esta fibrilación auricular. Otras causas de la remodelación pueden incluir isquemia cardíaca, enfermedades cardíacas, hipertensión pulmonar, síndrome obstructivo de sueño u otros factores de riesgo, así como la parte inicial de la fibrilación auricular podría ser resultado de circuitos de reentrada, resultados de una enfermedad isquémica, años de hipertensión y todos esos cambios que me dan la morfología y la anatomía atrial. Sin embargo, es importante recordar que cualquier paciente me puede llegar al servicio de urgencias con esta fibrilación auricular, puede ser deportistas, pacientes sanos. Lo único que necesitamos para que se me produzcan van a ser la generación de estos focos ectópicos. El diagnóstico de la fibrilación auricular se va a realizar mediante un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a mostrar un patrón típico consistente en intervalos RR totalmente irregulares. Esto significa que la actividad ventricular es desorganizada y ondas P indistinguibles o no definidas. Todo esto en un lapso de al menos 30 segundos para poder establecer el diagnóstico de fibrilación auricular. No sé si alguno me podría decir el nombre de estas ondas que vemos acá. Si alguno sabe, si quieren por el chat lo escriben. Sí, muy bien. Son las ondas F. Entonces, estas son pequeñas descargas eléctricas, son muy desorganizadas, que pues en el electro los vamos a ver como múltiples ondas pequeñas e irregulares. Estas pequeñas descargas van a anular al nodo sinusal. Qué pena, si pueden silenciar el micrófono. Gracias. Van a anular el nodo sinusal y pues por esto no van a existir estas ondas P.
Las múltiples e irregulares descargas van a tratar de pasar a través del nodo atrioventricular para poder llegar hasta los ventrículos y generar el complejo QRS. Pero el nodo va a actuar como una barrera, por lo que solo de vez en cuando va a dejar pasar estas descargas para que produzca un complejo QRS. Es por esto que aunque las ondas F van a una frecuencia de 500 a 600 por minuto, los QRS no van a estar en esta frecuencia tan rápida, sino más lentamente. No obstante, la ausencia de ondas F no nos va a indicar que no es una fibrilación auricular, pues como vimos, no está dentro de los criterios diagnósticos, como es en el caso de este electrocardiograma, que efectivamente es una fibrilación auricular, pero las aurículas están tan deterioradas que no generan actividad y se ven simplemente los complejos QRS. Además, la frecuencia cardíaca no está elevada, lo cual también es una creencia sobre las fibrilaciones auriculares, que siempre son rápidas, pero no es así. También tenemos que tener cuidado con estos electros que vemos y recordar muy bien los criterios diagnósticos para una fibrilación auricular. Entonces, porque no haya ausencia, porque no haya las ondas F y porque no sea una taquicardia, no significa que no sea la fibrilación. También algo muy importante es que con lo que tenemos que tener cuidado son las ondas T, que las podemos ver acá. ¿Y esto por qué? Porque como tenemos todo este caos ventricular, muchas veces las ondas T van a estar muy pegadas a los complejos QRS y uno puede llegar a pensar que son las mismas ondas P, pero no es así. Tenemos que tener entonces cuidado también con no ir a confundir una onda T con una onda P. Siguiendo con los síntomas, estos pacientes van a tener una clínica muy variable, desde asintomáticos hasta síntomas que incluyen palpitaciones, disnea o incluso los que nos sugieren inestabilidad hemodinámica, como lo es la hipotensión severa o incluso la pérdida del estado de conciencia. En los sintomáticos hay que evaluar si son síntomas debidos por la misma fibrilación auricular o porque está relacionado. Entonces acá, ¿a qué me refiero? Es que si la causa de los síntomas es en sí la fibrilación o si hay alguna otra patología de base que nos manifieste con síntomas similares y se pueda confundir con la fibrilación auricular. Esto es importante porque nos va a ayudar a establecer un mejor manejo cuando pues ahorita más adelante lo vamos a ver más a fondo. Esta es una imagen que les trajimos que son de las guías europeas, la cual es muy interesante. Pues acá a la izquierda nos muestra los posibles síntomas que se pueden presentar en el paciente, como les venía diciendo, que es un amplio aspecto de presentación clínica, pero del 50 al 87% van a ser asintomáticos, pero muchos con un posible pronóstico mucho menos desfavorable. A la derecha vemos los posibles desenlaces, como por ejemplo es el accidente cerebrovascular, que este es bastante común, y el riesgo anual de accidente cerebrovascular va a estar relacionado con las comorbilidades, por lo que entre más comorbilidades tenga un paciente, peor será su pronóstico, que estas comorbilidades ya las hemos visto en diapositivas previas. Y pues así es en general con todos los posibles desenlaces que podemos ver aquí en la diapositiva. En cuanto a la caracterización, esta nueva guía de 2020 nos muestra algo muy interesante, y es que nos da un esquema de 4S que se basa en 4 dominios relacionados con la fibrilación auricular. Esta nueva guía lo que nos muestra, estos dominios ya se manejaban anteriormente como en la guía del 2016, sin embargo, esta nos da el orden en los que tenemos que ir revisando a nuestros pacientes para evitar cualquier desenlace fatal y tratarlo de manera adecuada y ordenada. Entonces, estos 4 dominios tenemos el primero, que es el riesgo de stroke, que básicamente lo que vamos a hacer acá es mirar el riesgo de eventos cerebrovasculares que puede tener nuestro paciente y es el que más se quiere evitar. Este lo vamos a ver por la escala del CHAD-VASc, que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a la severidad de los síntomas, vamos a ver la escala del ERA y lo que vamos a hacer acá es intentar también controlar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. En cuanto a la gravedad de la carga de la fibrilación auricular, hace más énfasis en la referencia al patrón temporal, es decir, el tiempo que lleva nuestro paciente con esta fibrilación. Y en cuanto al último dominio, que es la severidad del sustrato, está relacionado más a las comorbilidades que presenta nuestro paciente. Bueno, comenzando por el riesgo de ACV, vamos a utilizar la escala CHAD-VASc, que esta es una escala que evalúa 8 ítems y cada uno se le otorga un puntaje. Y dependiendo de las comorbilidades que presente el paciente, se le va o no agregar pues, estos puntos.
Un dato curioso es que acá pues vemos que cuando dice que la categoría de sexo de ser mujer se le agrega un punto, esto no significa que ser mujer sea un factor de riesgo, sino que al contrario es un modificador de riesgo. Por ejemplo, tenemos una mujer con diabetes mellitus y un hombre con diabetes mellitus. Esto lo que significa es que la mujer con esa comorbilidad va a tener más riesgos de generar una ACV que el hombre con esa misma comorbilidad. Pero si tenemos ambos personajes en una situación de salud normal, pues ahí sí no tendría como ninguna diferencia en este sentido. Se ha considerado un puntaje de riesgo cuando un hombre tiene uno o más y una mujer tiene dos o más. Y aquí es cuando uno puede llegar a considerar los anticoagulantes. En estos casos leves, claramente. Pero cuando tienen más de dos los hombres y más de tres las mujeres, aquí es cuando uno ya tiene que dar oficialmente los anticoagulantes. Por esto es una escala de riesgo para este riesgo de ACV. Continuando con la clasificación de los síntomas, vamos a utilizar la escala ERRA. Esta es una guía propuesta por la European Heart Rhythm Association, por eso sus cifras en inglés ERRA, y es una escala que se divide en 5 categorías. La primera, pues el paciente es asintomático y la fibrilación auricular no va a causar molestias. La 2A, pueden presentarse síntomas muy leves, pero estos no van a afectar la actividad diaria normal del paciente. Los síntomas 2B van a empezar a ser problemáticos y se van a diferenciar de los 2A porque estos sí van a afectar la funcionalidad del paciente. Los 3 son cuando ya las actividades diarias se van a ver interrumpidas por los síntomas y ya los 4 son discapacitantes, lo que significa que la actividad diaria normal está completamente interrumpida. Y como dato curioso, se ha identificado que los pacientes que se beneficiarían del control de ritmo cardíaco son aquellos que se encuentran desde los síntomas 2B en adelante, que esto es una parte del tratamiento que ya vamos a ver más adelante. Y pues esto también es algo que nos puede ayudar a establecer un tratamiento adecuado. Continuando con la gravedad de la carga, vamos a utilizar esta tabla que es la clasificación de los tipos de fibrilaciones auriculares. Tenemos la diagnosticada por primera vez, que como lo dice su nombre es el primer episodio conocido. La paroxística, que por lo general está autolimitada a 48 horas, pero a veces se puede expandir hasta 7 días a pesar de haber realizado ya cardioversión. La persistente va a ser aquella que dura más de 7 días, aun cuando ya se realizó cardioversión. La persistente de larga duración es aquella que dura más de un año luego de haber adoptado por tratamientos de control del ritmo cardíaco, que como les vengo diciendo ya vamos a hablar más adelante. Y la permanente es cuando tanto el médico como el paciente deciden no continuar con un tratamiento para devolver la arritmia a un ritmo sinusal, sino que se enfocan más en el control de la frecuencia cardíaca. Bueno, y ya con la última categoría, la cual es la severidad del sustrato, en donde entre peor sea este sustrato, peor va a ser el pronóstico, pues se va a evaluar con varios criterios. Lo primero son las comorbilidades, las cuales se indagan en la historia clínica y esto con una adecuada anamnesis. Y tenemos también la imagenología que nos ayuda a ver diferentes componentes. Aquí en la izquierda, en tonos de azul, podemos ver los componentes que queremos evaluar. En azul claro, pues tenemos anatomía, en azul un poquito más oscuro la estructura y en azul oscuro la función. En la mitad vemos los exámenes que tenemos para la imagenología y los componentes que nos evalúan. Entonces, por ejemplo, tenemos el ecocardiograma transesofágico, que este nos va a evaluar toda la anatomía, ¿sí? Porque tenemos este mismo azul, la estructura, y la funcionalidad, es el que nos evalúa casi que todo, y también como por ejemplo el mapeo cardíaco que solo nos va a evaluar la funcionalidad. Entonces, dependiendo de lo que necesitemos analizar, podemos escoger el mejor examen para nuestro paciente. Aquí a la derecha lo que vamos a ver es el valor de ese estudio imagenológico, lo que nos dice que es básicamente pues, para qué nos sirve cada estudio. Y esta pues es una imagen que nos recomienda la guía europea, la última. Bueno, en cuanto a las generalidades del tratamiento, recordemos que la fibrilación auricular tiene distintos componentes. Va a haber una alteración del ritmo, de la frecuencia cardíaca, riesgo de tromboembolia y por eso por eso hay que manejar todos estos aspectos. Podemos tener un tratamiento tanto farmacológico y estilos de vida como un tratamiento que ya sea intervencionista, dependiendo de cómo curse nuestro paciente. Lo más importante que tenemos que saber es hacer un manejo integral a nuestro paciente donde sea él el centro de todo, donde prevengamos
el riesgo de un evento cerebrovascular, controlemos los síntomas, manejemos los riesgos cardiovasculares, todas las comorbilidades y los factores de riesgo. Y es muy importante hacer un tratamiento multidisciplinario donde se eduque al paciente, se hagan modificaciones en su estilo de vida, donde haya un seguimiento psicosocial y una educación en el cuidado de la salud cardíaca. Bueno, vamos a empezar a explicar el tratamiento para los casos agudos. Esto es aquellos pacientes que llegan en el servicio de urgencias. Y pues a los pacientes que están inestables hemodinámicamente, que son aquellos que tienen, por ejemplo, hipotensión severa o también, como les decía, la pérdida del estado de conciencia. Esto es lo primero que vamos a hacer, es cardiovertir de manera eléctrica. Recordemos que hay dos tipos de dispositivos para la cardioversión eléctrica. Tenemos el dispositivo bifásico, que nos da una carga de 120 a 200 joules, y un dispositivo monofásico de 200 joules, que realmente su gran diferencia es la carga. Y una vez se realiza la cardioversión al paciente, se procede con la anticoagulación, que esto se va a basar en la estratificación del riesgo. Para los pacientes que están estables, tenemos que determinar el tiempo de evolución de la arritmia. Si la fibrilación auricular tiene menos de 48 horas de evolución, es muy poco probable que haya un trombo y se puede cardiovertir inmediatamente. También es razonable administrar heparina o un anticoagulante oral que no tenga vitamina K antes de realizar la cardioversión cuando el puntaje de Chat-VAS es 2 o más en hombres y 3 o más en mujeres. Y luego, y sí, se debe continuar después de haber realizado la cardioversión, se continúa con un anticoagulante oral por lo menos 4 semanas. Por el contrario, si la fibrilación auricular lleva más de 48 horas o no sabemos el tiempo, pues cuando no sabemos el tiempo tenemos que asumir que tiene más de 48 horas. Entonces, lo primero que hacemos es una ecografía transesofágica para ver si hay trombos, que ya ahorita les vamos a explicar en qué consiste. Una vez analizada la ecografía, determinamos si hay o no trombos. Cuando no hay trombos, se puede realizar una cardioversión y una anticoagulación después, igual a que si fuera una fibrilación auricular menor a 48 horas. Pero si llega a haber un trombo o no hay disponibilidad para realizar la ecografía, se debe anticoagular por 4 semanas y después de eso sí se establece como para poder hacer la cardioversión. Entonces, ¿qué va a hacer esto del ecocardiograma transesofágico? Pues este es un procedimiento que se va a realizar insertando una sonda con transductor por el esófago en vez de colocar el transductor sobre el tórax. Al introducir el transductor en el esófago, pues se va a brindar una imagen como mucho más clara del corazón, ya que las ondas sonoras no van a tener que atravesar la piel, los músculos ni el tejido óseo. Este se prefiere para ver los trombos en las aurículas porque estas estructuras son las más posteriores del corazón y el esófago está directamente posterior a las aurículas, por lo que nos permite observarlas mejor, contrario a lo que pasaría con una ecografía transtorácica que nos muestra las estructuras más anteriores, que en este caso serían los ventrículos. Cuando necesitamos corregir el ritmo de los pacientes, que este es el momento en el que están taquicárdicos, vamos a necesitar utilizar beta bloqueadores. Para saber qué beta bloqueador usar, les trajimos este algoritmo que nos ayuda un poco. Primero tenemos que determinar cómo está la función cardíaca de nuestro paciente. Entonces, si tiene una fracción de eyección menor al 40%, tenemos que utilizar la dosis mínima de ese bloqueador, de ese beta bloqueador, que por lo general se recomienda miodarona para los pacientes que están o hemodinámicamente inestables o que tienen una fracción de eyección bastante disminuida. Pero si el paciente tiene una fracción de eyección mayor al 40%, tenemos que mirar el historial clínico para poder evitar la administración concomitante. En estos pacientes sí podemos utilizar las dosis de medicamento que necesitemos y el control de la frecuencia ventricular se consigue más rápido con diltiazem o esmolol intravenosos, pero que son buenas opciones a considerar. Acá nuestro objetivo va a ser disminuir la frecuencia cardíaca por debajo de 110 latidos por minuto, por lo que si con alguno de estos dos métodos no nos ayudó a poder bajar esta taquicardia, vamos a administrar digoxina. Algo muy importante es que tenemos que evitar producir una bradicardia, porque aquí no queremos extremos. Y luego pues vamos a realizar nuevamente un electrocardiograma para saber qué pasó con esa arritmia, si se alteró o no, y ver qué pasos podemos seguir para un tratamiento adecuado. En cuanto a la cardioversión, pues hay dos maneras de hacerlo. Una farmacológica y una eléctrica, que es la que les contaba sobre los dispositivos monofásicos y bifásicos.
Por lo general, vamos a preferir el uso de cardioversión farmacológica porque es una opción terapéutica más agradable para el paciente. Además de esto, a pesar de que en algunos casos puede fallar y no revertir la arritmia, la cardioversión farmacológica nos va a preparar al paciente para la eléctrica, por lo que es de suma importancia emplearla antes de esta última. Y ya como segunda línea de manejo, cuando no sirvieron las medidas farmacológicas, se emplea la cardioversión eléctrica. Esto con la excepción de los casos agudos e inestables, en donde tiene que ser nuestra primera opción, como lo veíamos ahorita, de que pues si nos llega un paciente hemodinámicamente inestable, lo primero que tenemos que hacer es cardioversión eléctrica. Acá tenemos como la tabla de los diferentes antiarrítmicos que vamos a tener en disposición. Esta es la clasificación de Vaughan-Williams. Tenemos los de clase 1, que son aquellos que actúan sobre los canales de sodio, que a su vez están clasificados en tres subtipos. El 1A, que es la procainamida, el 1B, la lidocaína, el 1C, flecainamida y proprofenona, que este pues es el más utilizado por nosotros acá en la clínica de los clase 1. La clase 2 van a ser los betabloqueadores, que en estos tenemos el metoprolol, propanolol y carvedilol. Los de clase 3 van a actuar sobre los canales de potasio, y estos son la amiodarona, sotalol, dronedarona y bernacalanta. Acá la amiodarona, pues realmente también es el que más utilizamos en la clínica. Y finalmente los de clase 4 son aquellos con acción en los canales de calcio, y van a ser el verapamilo y el diltiazem. Pues más o menos para recordar un poco pues cómo van a actuar pues sobre los potenciales de acción del corazón. Entonces básicamente pues tenemos aquí primero los de clase 1, que como pues les venía diciendo van a actuar sobre los canales de sodio y nos van a afectar la despolarización. Los beta bloqueadores lo que van a hacer es prolongarnos la fase 4, entonces nos van a impedir que se llegue a ese umbral de potencial de acción, entonces nos va a atrasar también como nos va a afectar, mejor dicho, este ciclo cardíaco. Los antiarrítmicos de clase 3, que son los de canales de calcio, acá los tenemos, de potasio, perdón, van a prolongar la despolarización, y los de clase 4 van a afectar los canales de sodio y van a disminuir tanto la fase 1 como la fase 2 del ciclo cardíaco. Entonces, todo esto, como nos va a afectar el potencial de acción, pues nos va a generar cambios en el ciclo cardíaco, y pues realmente es por esto que son tan efectivos estos antiarrítmicos. Con este algoritmo lo que traemos es para poder como ubicarnos en cuál medicamento elegir a la hora pues de utilizar estos antiarrítmicos. Entonces, por ejemplo, pues acá lo que tenemos que utilizar es precisamente las comorbilidades del paciente. Así que si tenemos acá una fracción de eyección disminuida y a su vez una estenosis aórtica significativa, pues debemos considerar el uso de amiodarona. Pero pues si no hay alteraciones estructurales relevantes o enfermedades cardíacas, vamos a utilizar propafenona, que es el que actualmente tenemos disponible en Colombia. Entonces, esto es básicamente para explicarles eso. Este es como un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos, por eso tenemos muchos más medicamentos, pero realmente lo que tienen que entender es que pues se utiliza amiodarona, y si no vamos a utilizar amiodarona, pues vamos a utilizar propafenona, pues también dependiendo como de esas comorbilidades que estén presentes en el paciente. Con este algoritmo, pues básicamente es para resumirles lo que les veníamos diciendo. Entonces, si un paciente viene anticoagulado por más de 4 semanas y se le va a realizar una cardioversión, tenemos que determinar si se ha adherido adecuadamente al tratamiento. Y si no lo ha hecho, se hace una ecografía transesofágica para ver la presencia de trombos. Si no hay problema, se le hace la cardioversión, ¿sí? Pero si hay problema, tenemos que continuar con los anticoagulantes y luego se vuelve a iniciar el algoritmo. Entonces, volvemos a determinar si ha adherido, sí, le hacemos cardioversión. No, realizamos la ecografía y pues miramos si tiene trombos o no. Para los pacientes que no van a estar anticoagulados, miramos el tiempo de evolución, que ya vimos anteriormente cómo se procede a actuar según si lleva más o menos de 48 horas. Lo importante que tenemos que llevar a casa de acá es que después de la cardioversión a todos los pacientes se les va a dar anticoagulantes orales por lo menos un mes para así evitar el riesgo de ACV. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de haber revertido la arritmia, después de una cardioversión, las aurículas quedan aturdidas, dejando al paciente en un estado procoagulante. Por eso tenemos que dar anticoagulantes para poder evitar como todos estos desenlaces fatales. Ya en cuanto al tratamiento crónico, la guía nos muestra esta guía de manejo que va a ser
A, de anticoagulación, B, para mejorar los síntomas, que va a ser la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, y C, tratar las comorbilidades que presenta nuestro paciente. Entonces, en esta última guía que salió, nos muestra bastantes algoritmos que nos muestran qué anticoagulación oral vamos a decidir en nuestro paciente, cómo vamos a controlar la frecuencia cardíaca, qué medicamento vamos a elegir para controlar esta frecuencia y cómo vamos a realizar la cardioversión. Pero entonces uno ve esto y uno se asusta. Entonces vamos por partes. Lo más importante es determinar el AB, que va a ser la anticoagulación, el control del ritmo de la frecuencia. Entonces empecemos con la anticoagulación. Para la anticoagulación en un paciente ambulatorio le vamos a aplicar la escala del CHAD-VAS, que va a mirar los factores de riesgo para el evento cerebrovascular que ya vimos anteriormente. ¿Qué es importante acá? Lo más importante es determinar si nuestro paciente con fibrilación auricular tiene una válvula mecánica o tiene estenosis mitral moderada o severa. Si lo tiene, debo anticoagular de entrada a nuestro paciente y él no va a ser susceptible a esta escala del CHAD-VAS. Por otro lado, si no, vamos a hacer esa interpretación de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Si no hay factor, es decir, que el hombre tiene 0 y la mujer tiene 1 punto, que recordemos que va a tener siempre 1 punto la mujer en esta escala, no vamos a anticoagular a nuestro paciente. Si el hombre tiene mayor a 1 o mujer mayor a 2, vamos a anticoagular. Y por otro lado, que en la clínica muchas veces se confunden, cuando el hombre tiene 1 y mujer 2, esto hay que considerar. Si hay riesgo, pero hay bajo, se debe considerar, pero con cuidado porque como sabemos los anticoagulantes me generan sangrado. Entonces, ¿cómo vamos a mirar este riesgo de sangrado? Vamos a mirarlo con la escala del Hasbled. En esto es muy importante que revisemos que hay un riesgo cuando es mayor o igual a 3, pero llévense esto a la casa, que aunque sea mayor o igual a 3, no significa que sea una contraindicación absoluta para no darle tratamiento anticoagulante a nuestro paciente. Simplemente es que hay que monitorearlo de una manera más estricta. Y entonces ahora la pregunta es, ¿con qué anticoagulo? Si nuestro paciente es valvular, es decir, que tiene una válvula mecánica, tiene una estenosis mitral moderada o severa, lo que vamos a hacer es usar antagonistas de la vitamina K y vamos a buscar que estén en un tiempo de rango terapéutico mayor al 70%. Este tiempo de rango terapéutico es la medición que hacemos para establecer la eficacia de la terapia anticoagulante. Entonces, este rango terapéutico lo que va a hacer es garantizarnos menos efectos adversos por sangrado o trombosis. En este caso, vemos a la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K y va a ser inhibidor de la enzima epóxido-reductasa. ¿Qué me va a hacer esta? Que los factores 2, 7 y 10, que son factores de coagulación dependientes de la vitamina K, pues no se puedan crear, ya que este es un antagonista de esta vitamina. En estos pacientes usualmente vamos a iniciar una dosis de 5 miligramos y si son pacientes más adultos vamos a utilizar una dosis de 2,5 miligramos. Lo que haré y es muy importante cuando estoy usando la warfarina es medir el INR, que es una estandarización de ese tiempo de protrombina, para medir la respuesta. Y este, si es en manejo ambulatorio, tiene que ser tomado varias veces durante la primera semana. Entonces, siempre vamos a titular esta warfarina dependiendo el INR de nuestro paciente. Por otro lado, tenemos a los pacientes no valvulares que vamos a anticoagular. Para ellos vamos a utilizar los anticoagulantes directos, que son inhibidores directos de la trombina, 2 o inhibidores, que es el factor 2, o inhibidores directos del factor 10. Entonces acá tenemos una serie de medicamentos. En realidad no hay uno mejor que otro, todos son buenos que sirven para hacer esta anticoagulación en nuestro paciente. Sin embargo, se han demostrado eficacia en algunos pacientes en particular el uso de un medicamento versus el otro. En la parte clínica, normalmente podemos usar el endoxaban a 60 miligramos día a un paciente con alto riesgo de sangrado. Podemos usar el apixaban a 5 miligramos cada 12 horas en un paciente con falla renal avanzada, el rivaroxaban 20 miligramos día en pacientes con síndrome coronario agudo y el dabigatran. Es importante acá recordar una cosa, el dabigatran es un muy buen anticoagulante y se utiliza normalmente para pacientes con alto riesgo de sangrado. Sin embargo, se ha visto que para disminuir este riesgo de sangrado, la dosis que se le da a los pacientes es de 110 miligramos, que es la que me sirve para disminuir este riesgo.
También es importante darnos cuenta que en el caso del rivaroxaban y el endoxaban, pues son unos buenos tratamientos en el tema de adherencia, ya que solo se tienen que dar una vez al día. Pero entonces, que es importante también que se lleven a la casa sobre esta diapositiva, es que no es que exista un medicamento mejor que el otro en estos anticoagulantes directos, pero se ha visto mejor eficacia de uno versus el otro en pues, pacientes particulares. Por un lado, tenemos que recordar que el dabigatran, aunque es un muy buen anticoagulante, es uno de los que puede presentar varios síntomas adversos, como puede ser sangrado intestinal, o síntomas intestinales como efectos adversos, que se da más o menos en el 15% de nuestros pacientes. En cuanto a la warfarina, les mencioné que esta se tiene que ajustar dependiendo del INR que tenga nuestro paciente. Ahí la idea de esto es, como recuerden, mantener el INR en 2 a 2.9. Si nuestro paciente tiene un INR más bajo, lo que voy a hacer es aumentando semanalmente la dosis. Si está entre 1.6 y 1.9, voy a aumentar un 10%. Si está menor o igual a 1.5, voy a aumentar un 15%. Por otro lado, si este INR está aumentado, lo que voy a hacer es disminuir la dosis de warfarina para llegar a mi dosis meta. Entonces, si está entre 3 y 3.9, lo que voy a hacer es disminuir en un 10%. Entre 4 y 4.9, lo que voy a hacer es eliminar una dosis y la siguiente dosis que le voy a dar va a ser con un 10% menos. Y si es mayor o igual a 5, lo que voy a hacer es quitar el medicamento hasta que más o menos el INR esté en las metas que queremos y así comenzar con un 15% menos de la warfarina. Pero es importante que si no puedo anticoagular a mi paciente y hay un alto riesgo de ACV, pues ¿qué vamos a hacer? Primero que todo hay que saber que hay unas contraindicaciones absolutas donde no podemos anticoagular a nuestro paciente. En este caso podemos encontrar casos de hemorragia severa activa, en cuyo caso la causa debe ser identificada y tratada. Podemos encontrar comorbilidades asociadas como puede ser una trombocitopenia severa, una hemorragia reciente de alto riesgo como una hemorragia intracraneal, y en estos pacientes lo que podemos hacer es otro proceso que es una oclusión de la auriculilla izquierda. Lo que vamos a hacer es ocluir la apéndice atrial izquierda y acá porque en esta se van a quedar trombos y que cuando se vuelva ritmo sinusual, este podrá salir y llegar a la circulación sistémica. Entonces vamos a realizar estos procedimientos que la doctora nos va a ayudar a explicar. El procedimiento de cierre de auriculilla es un procedimiento realizado actualmente. Uno de los dispositivos más conocidos es el Watchman. El objetivo de esos dispositivos es hacer un cierre de esa auriculilla para evitar que se formen trombos. Como pueden ver aquí, está subiendo a nivel de vena femoral derecha. Lo que se hace en estos casos es que a través de la aurícula derecha se hace una punción transeptal a través del septo interauricular a nivel del foramen oval, y con eso se consigue llegar a la aurícula izquierda, que es la imagen que ustedes están observando en este momento. Con la camisa que se avanza hasta la aurícula izquierda, lo que hacemos es determinar cómo es la morfología de la orejuela, de la auriculilla. Como pueden observar en las imágenes, puede tener una morfología muy diversa. Hay que determinar dónde está el cuello de este apéndice auricular para poder después canularlo posteriormente. Aquí están observando que se les está inyectando contraste. Básicamente lo que buscamos es poder conocer la anatomía, fijar bien el cuello de la auriculilla para poder liberar nuestro dispositivo. Este dispositivo es como, vamos a decir que es un cilindro que está ocupando ese cuello de la auriculilla, y que de una u otra manera el objetivo que tiene es asegurarse de que no haya ni entrada ni salida en esa zona de sangre para que no se pueda favorecer el éxtasis a este nivel. Como ustedes ya saben, el principal foco de trombos a nivel de la aurícula izquierda ocurre en la auriculilla. Este dispositivo con el tiempo se va endotelizando, como también se puede observar en las imágenes, y durante las primeras semanas tienen que estar anticoagulados todavía mientras se epiteliza. Pero básicamente ese es el objetivo que tiene este dispositivo.
Ya siguiendo con la parte B que nos muestra la guía, que es la parte de mejorar los síntomas, encontramos el control de ritmo o frecuencia. Es importante saber que no son excluyentes uno del otro, solo que se han visto que en algunos pacientes, pues funciona más uno que el otro, pero sin embargo, si estoy controlando el ritmo de nuestro paciente, pues esto va a ir asociado a que nos va a ayudar a mejorar a la frecuencia cardíaca. Entonces, a los pacientes que voy a empezar a controlar el ritmo van a ser aquellos pacientes sintomáticos, jóvenes, que tengan su primer episodio con bajo riesgo de recurrencia y que tengan preexcitación. Es muy importante la parte de preexcitación y hay que controlar el ritmo obligatoriamente. ¿Por qué? Recordemos que el nodo atrioventricular es el responsable de ese retraso fisiológico, que es el que permite la patada auricular para que se llene el ventrículo. Si ese retraso el ventrículo no se llena bien, pues es por eso que los pacientes con preexcitación van a tener que el ventrículo se contraiga antes de que se termine de llenar. Entonces, si no, para los que no recuerdan, voy a hacerles un dibujo. Digamos que esta es la parte derecha del corazón, donde tenemos nuestro nodo sinusal. Los pacientes que tienen preexcitación lo que van a hacer es que el impulso no va a llegar al nodo atrioventricular, sino que el impulso va a ir directamente al ventrículo. O sea, por eso es que no va a haber esa pausa donde el ventrículo se termina de llenar con la patada auricular, sino que el impulso llega directamente al ventrículo. Entonces, por eso es muy importante controlar el ritmo en estos pacientes. Por otro lado, tenemos el control de la frecuencia cardíaca, que se ve que funciona más en aquellos pacientes asintomáticos mayores de 80 años y con fibrilación auricular recurrente. Entonces, para controlar el ritmo, vamos a controlar el ritmo. Son medicamentos o ablación por catéter lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a escoger qué vamos a hacer? Pues básicamente esto va a ser más la elección de uno versus el otro, va a ser por elección del paciente. Entonces, y también va a depender de las comorbilidades que presente. En este caso y en este algoritmo estamos viendo que nuestro paciente si tiene falla cardíaca, vamos a tener el medicamento amiodarona para tratar el ritmo o hacer una ablación por catéter. En el caso de que nuestro paciente presente algunas comorbilidades que se presentan acá, como enfermedades de las arterias coronarias, podemos elegir otros medicamentos que van a ser dronadorona, sotalol o amiodarona, o puede elegir también la ablación por catéter. En el caso donde nuestro paciente no presenta una comorbilidad o un daño estructural significativo, pues podemos elegir estos medicamentos que si se dan cuenta acá nos incluye la amiodarona, entonces podríamos usar la propafenona o una ablación por catéter. Si esto no nos funciona, si falla este tratamiento terapéutico con medicamentos o con ablación de catéter, pues se presenta este segundo algoritmo que continúa, que es, se cambia el medicamento, en este caso, en el paciente que no tenía como cambios morfológicos significativos, se incluye la amiodarona, se puede dar otro medicamento o se puede terminar tener la ablación por catéter. Si en este paciente que tenía alguna enfermedad de las arterias coronarias, podemos realizar una terapia híbrida o podemos hacer el tratamiento de la ablación por catéter, y en los pacientes que tenían ya la falla cardíaca podemos repetir esa ablación por catéter si ya se realizó una vez, hacer la terapia híbrida o elegir otro medicamento. En estos pacientes donde se intentaron hacer todas estas terapias, se hicieron estas elecciones y en verdad no funciona controlarle el ritmo a nuestro paciente, pues ya hay que pasar a mirar si controlándole la frecuencia cardíaca mejora, si haciendo una terapia híbrida mejora o si ya hay que pasar a cirugía a nuestro paciente. Entonces, la ablación por catéter del aislamiento de venas pulmonares, ya la doctora también nos va a mostrar cómo se realiza normalmente este procedimiento. Podríamos, es que puedes dejar de compartir pantalla, es que no me deja compartir ahora, ahora parece que sí, ya está. Bueno, esto es una presentación muy pequeña que les queríamos hacer de lo que hacemos en el servicio para el aislamiento de venas pulmonares.
Básicamente el acceso se hace, este es un caso nuestro, el acceso se hace por ambas venas femorales. En la vena femoral izquierda, lo que pasamos esto es una sonda de ecografía intracardíaca. Esto nos permite tener una imagen en vivo del septo interauricular, de la aurícula. Adicionalmente hay otro introductor que nos permite tener un catéter, que es un catéter diagnóstico que ponemos en seno coronario con la intención de registrar la actividad auricular y ventricular, saber en qué ritmo estamos. Y en esa zona de aquí es donde vamos a hacer la punción transeptal, que ya les vamos a explicar cómo funciona. Entonces, básicamente con la punción transeptal, esta es la imagen de radioscopia momento agudo. Pueden observar aquí el catéter que está en seno coronario, como les estaba contando, el catéter diagnóstico que tiene 10 polos. Esta es la sonda de ecografía intracardíaca y lo que observan aquí es la camisa que avanzamos dentro de la aurícula derecha y que dentro tiene una aguja. Esa aguja nos permite, lo que básicamente hacemos aquí es que con la aguja metida dentro de la camisa, hacemos vamos bajando esta camisa y ustedes están observando a este nivel cómo la aguja está haciendo tenting, o sea, está empujando el septo interauricular, que es lo que también observan en la imagen de aquí abajo. Esta es la aurícula izquierda, esas son las venas pulmonares izquierdas, y lo que estamos observando es cómo la aguja atraviesa el septo, lo rompe y entra al lado izquierdo para poder realizar el procedimiento de ablación, porque esto lo hacemos por vena femoral, pero digamos a través del septo interauricular a la aurícula izquierda. Posteriormente usamos un catéter que se llama Pentaray, que es este que está aquí, es un catéter que tiene 5 patitas y cada patita tiene 4 polos, y con ese estamos haciendo una reconstrucción. Ustedes observan cómo el catéter se va moviendo, lo vemos en el eco también cuando aparecen momentos por acá. Esto que ven aquí es la aurícula izquierda, esta es la auriculilla, esta es la válvula aórtica, y lo que observamos es que el catéter se está moviendo para poder hacer la reconstrucción anatómica. La reconstrucción anatómica es importante, que lo que ustedes ven como morado en el mapa es tejido sano, señal grande, normal, y lo rojo es el tejido, digamos, la zona donde no hay señal. Estas son las venas pulmonares izquierdas. Ahora van a observar aquí, por ejemplo, el mapa de la izquierda es un mapa de aurícula izquierda en proyección anterior. Lo que ven como la bolita blanca es el anillo mitral, y pueden observar el mapa donde está la aurícula con sus 4 venas pulmonares, y como pueden observar dentro de las venas pulmonares hay unas ramificaciones de tejido sano dentro de ellas, que es ese tejido donde pueden ocurrir los focos arrítmicos que van a generar después el desorden, la anisotropía, la fibrosis que genera la fibrilación auricular. En la vista de la derecha estamos observando una pared posterior donde estamos observando la misma aurícula, pero desde atrás, observando lo que les estaba contando. Fíjense que en la vena pulmonar inferior derecha, o sea, la que tienen al extremo derecho abajo, está prácticamente conectada hasta adentro. Entonces, cualquier cosa que ocurra en esa zona, que como pueden ver es una zona desordenada, tiene partes de tejido sano, otra parte de tejido sin actividad, favorece la reentrada y la anisotropía. ¿Y qué es lo que hacemos en el procedimiento? Así es como ustedes lo van a ver, o como lo vemos en el procedimiento, el trazado del electrocardiograma. Vemos las señales del seno coronario, lo que registra nuestro catéter, el catéter de ablación. Estamos viendo las imágenes de eco también en tiempo real. Y adicionalmente están viendo el catéter de ablación aplicando radiofrecuencia. Esos son los parámetros con los que estamos aplicando, el tiempo que llevamos, la temperatura, las señales de impedancia, y lo que vamos haciendo básicamente es haciendo lesiones para generar necrosis, para evitar que haya conexión eléctrica entre las venas pulmonares y la aurícula. Básicamente ese es el objetivo del procedimiento. El objetivo del procedimiento es poder generar un aislamiento eléctrico. Y finalmente, este era el mapa antes del procedimiento, donde recuerdan que estaban las venas pulmonares conectadas. Como les estaba diciendo, pueden haber pequeños focos de activación dentro de las venas. Fíjense cómo todas las venas en su zona más proximal están completamente llenas de tejido. Lo morado, como les dije, es tejido sano, tamaño grande, normal de actividad eléctrica. Mientras que el mapa que se hace después de que hicimos el procedimiento, cuando ya hemos completado la ablación circunferencial de las venas, ya las venas dentro de ellas no tienen actividad eléctrica, están aisladas, y eso es lo que confirma que el procedimiento se ha hecho de forma correcta. Como les estaba mostrando, esto básicamente lo comprobamos no solamente en la pared posterior, que es lo que están viendo aquí. Esta es la pared anterior, esta es la válvula mitral.
la auriculilla en la que no estamos trabajando, porque lo que hacemos en este caso son las venas, pero ustedes pueden ver cómo ha ocurrido un aislamiento completo de las venas pulmonares. Y este es básicamente que queríamos de alguna forma mostrarles un poquito qué es exactamente lo que hacemos en el procedimiento de aislamiento de venas pulmonares de ablación para fibrilación auricular. Bueno, continuando con el manejo de nuestro paciente en cuanto a la frecuencia cardíaca, si la voy a controlar, el objetivo es mantenerla menor a 110 latidos por minuto. Antes del 2010 se tenía como objetivo tener a los pacientes por debajo de 80 latidos por minuto. Sin embargo, en estudios se dieron cuenta que tener a un paciente por debajo de 80 y por debajo de 110 no es que cambiara mucho como el tratamiento de nuestro paciente, por eso el objetivo se cambió a una meta menor a 110. Los medicamentos que voy a utilizar para esto me van a depender también de las comorbilidades cardiovasculares y la FEBI que tenga nuestro paciente. Entonces, este algoritmo lo que nos está mostrando es si nuestro paciente tiene una FEBI menor al 40% o una FEBI mayor al 40%. ¿Qué es importante acá? Pues en el caso donde se utilice este medicamento o este medicamento en pacientes con FEBI menor al 40% y no funcione, se puede hacer una terapia combinada adicionando. Si es en el caso de los beta bloqueadores, pues se adiciona digoxina. Si se está utilizando digoxina, pues voy a adicionar beta bloqueadores a ver si me funciona. En el caso de los pacientes que tienen una FEBI mayor o igual al 40%, tengo estos 3 clases de medicamentos que me pueden ayudar a controlar la frecuencia cardíaca. Pero algo importante acá, y nunca se les vaya a olvidar, es que nunca podemos combinar beta bloqueantes con verapamilo o diltasem. Entonces, por eso acá se dan cuenta que si vamos a combinar alguno de estos medicamentos, si estamos usando diltiazem o verapamilo, vamos a adicionar es digoxina, nunca beta bloqueadores. A lo mismo que si estoy usando un beta bloqueador, lo puedo combinar es con digoxina. Esto porque no se pueden combinar por el riesgo de bloqueo cardíaco que nos puede presentar. Y ya para finalizar, de no llegar a metas con este tratamiento que hemos mostrado en los pacientes, lo que vamos a hacer es ablación del nodo atrioventricular más marcapasos. Recordemos que se tiene que hacer un marcapasos porque si se hace una ablación de este nodo, o sea, literalmente estamos quemando el nodo, entonces acá se quema. No hay nada que me vaya a controlar los impulsos que tienen que tiene que hacer el ventrículo, nada me va a poder estar mandando estos impulsos. Por esto es necesario adicionarle un marcapasos. También por último es importante el seguimiento que le vamos a hacer a nuestro paciente, donde tenemos que mirar la adherencia a los medicamentos que esté tomando, cómo está llevando nuestro paciente esto, si está teniendo algunos síntomas como palpitaciones o qué es lo que está pasando, o si va por otro lado muy bien el paciente. También tenemos que mirar en el caso del tromboembolismo qué medicamentos es lo que está manejando, si está manejando anticoagulantes directos, si está manejando warfarina y si la está manejando, llevar los controles del INR. Por otro lado, mirar el sangrado, si está aumentado o bajado según la escala. Mirar medicamentos que también pues, esté consumiendo nuestro paciente que nos pueda afectar el tratamiento, como puede ser la warfarina y la eritromicina oral, y hacer los seguimientos que normalmente todo paciente tiene que tener cuando esté pues consumiendo algún medicamento, mirar cuadro hemático y hay que mirar la hemoglobina, función renal y función hepática. Bueno, ya para resumir, lo que realmente queremos que se lleven de esta charla, pues va a ser esto y lo siguiente, ¿no? Lo primero es que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente a nivel mundial. También es una causa elevada de mortalidad y empeoramiento de las comorbilidades asociadas de nuestros pacientes. La presentación clínica de la fibrilación auricular es muy amplia, por eso no podemos determinarla con solo la fibrilación auricular. No podemos determinar la fibrilación auricular con solo los síntomas, sino que tenemos que realizar el diagnóstico con el electrocardiograma, que
Como recordemos, tiene que ser intervalos RR irregulares, ausencia de ondas P y esto en mínimo 30 segundos. Por otro lado, el manejo se va a centrar en la anticoagulación, evaluando el riesgo trombótico y hemorrágico en nuestro paciente. Es importante el manejo de los síntomas y que sea un tratamiento integral entre paciente y su núcleo familiar. Decidir si el paciente va a ir a control de ritmo o frecuencia cardíaca, pero recordemos que cada uno de estos no son excluyentes y que lo mejor es mantener un ritmo sinusal en nuestro paciente y que para controlar el ritmo tenemos el manejo farmacológico o ablación por catéter. También pues acá no se los explicamos, pero pues nos gustaría que tengan en mente que hay otros procedimientos que van a funcionar para este ritmo, pero que ya son más procedimientos quirúrgicos, que es como el tratamiento de MACE, básicamente pues es como lo dice el nombre, es como que se hace un laberinto y lo que quiere es quemar ciertas partes del corazón para que estos impulsos no se propaguen, no se demoren más en llegar al nodo atrioventricular. Entonces, no se los explicamos porque no es lo que generalmente se hace, pero para que tengan una idea y si les interesa buscarlo, básicamente que está el corazón y como el nombre lo dice, es crear, digamos, laberintos que no permitan que el impulso me llegue hasta el nodo atrioventricular o que pues simplemente pues se puedan cortar. Entonces, para que si lo quieren revisar, pues también es un tema interesante. Y